gracias a la sociedad y a los maestros que estuvieron antes que nosotros en las disertaciones. Lo que pasa es que ahorita la idea del panel precisamente es que pudiéramos tener la oportunidad de abrir un espacio de diálogo transdisciplinar, donde pudiéramos tener una perspectiva de la parte cognitiva y conductual, como bien reza el título, y por eso nos acompañan en este día nuestros colegas del área de la salud mental. Yo creo que precisamente en un momento muy importante, porque estamos conmemorando una fecha histórica que es exactamente la Semana de Cajal, y bueno, nosotros como personas que trabajamos y apostamos mucho a la neuroplasticidad, creemos como él que todo hombre, si así se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y sus aportes, a los cuales todavía nosotros abrevamos cada día, nos ayudan a tener esperanzas y perspectivas de futuro. Y creemos que no todo está perdido si uno viene a poner el corazón. Esas neuronas a las cuales él dijo, esas delicadas mariposas del alma, quién sabe si algún día esclarecerán este misterio de la vida humana. Y bueno, 100 años después Eric Kandel lo puso en la palestra con su premio Nobel. Un centurio entre Nobel y Nobel para esclarecer ese proyecto. Entonces, este coloquio va a ir esclareciendo algunas preguntas y yo creo que empezaría directamente ya con este tema. Primeramente quisiera preguntarle a Hanles si en tema de conducta y comportamiento, la psiquiatría de enlace funciona realmente como debería funcionar en la derivación de los pacientes en el momento oportuno. Sabemos que hay algunos rostros de la demencia que son esencialmente, podríamos decir, conductuales, no siempre son cognitivos. En ese momento, ¿entiendes que estamos en un momento correcto los médicos en la derivación? ¿Se activa el engranaje desde geriatría, neurología al psiquiatra? ¿Se está haciendo? ¿Estamos en un momento idóneo? Bien. Después de ver el recorrido maravilloso que nos presentaron los doctores con la intención de diagnosticar, la intención de intervenir y de prevenir, que sería lo interesante aparentemente con esta enfermedad. Y a veces el sentimiento de culpa que se genera cuando se discute que por qué los médicos no detectamos antes y qué mal el paciente hizo que no le detectaron antes esta enfermedad, que aparentemente ahora está la idea que, bueno, mientras se detecta más temprano, aparentemente habrá menos dificultades. Sí. Entonces, en este caso, el doctor planteó una situación básica que tiene que ver con los problemas ejecutivos y conductuales. Entonces, aparentemente, psiquiatría es un control, una especie de control químico. Parece que aparentemente estamos para controlar, aparentemente. Y bueno, reevaluar. El entender que la presencia de sintomatología neuropsiquiátrica no es la misma que la sintomatología psiquiátrica, y consecuentemente el abordaje desde el punto de vista farmacológico de este proceso va a ser diferente. Y consecuentemente, en mi caso, que tengo una formación en bioquímica, la preocupación por los aspectos metabólicos son extremadamente importantes para mí. Y consecuentemente yo trato de no intervenir hasta no comprender cómo anda la situación metabólica de esa persona. Para mí es vital que el geriatra entonces me converse conmigo y pueda decirme qué es lo que quiere que yo intervenga. No solamente que yo le quite a un paciente una sintomatología. El doctor planteó lo de la apatía. No responde a los medicamentos que tenemos tan regulares. Y consecuentemente me lo envían como una depresión. Decirle, no es una depresión. Sí. Es una apatía. Es un síntoma neuropsiquiátrico que se superpone a una situación con un daño. Entonces, comprendiendo que los síntomas neurocognitivos responden a que el cerebro se afectó en su capacidad de poder procesar una información que le envían los sentidos, que consecuentemente se afecta la adaptabilidad. Y de nuevo, lo que decía el profesor, lo de la autonomía, cómo ese paciente pierde capacidades en su accionar general y consecuentemente arreglarlo no es la salida. No tengo capacidad de arreglar a nadie con fármaco en absoluto. No existe. Les digo a los compañeros, yo no soy un zapatero.
No hay forma que yo arregle y remiende a este señor que tiene estos cambios. Ahí entonces el compañero neuropsicólogo ahí era lo que interviene. quería pasar a Alejandro, precisamente la apatía, que suele verse también en otras enfermedades neurodegenerativas que están en el engranaje de las demencias, sobre todo la frontotemporal y a veces otros parkinsonismos atípicos, Lewy, que a veces confundimos esa apatía o anedonia con problemas que son depresivos y a veces son el rostro de algún componente ejecutivo o frontal. El rol del neuropsicólogo en este caso, sea con las baterías o sea con algunos test neurocognitivos. Sí, bueno, la mayor parte del tiempo, cuando un paciente comienza a enfrentarse a un deterioro cognitivo, se da cuenta de que está cambiando. Porque el deterioro cognitivo leve, por ejemplo, comienza mucho antes de lo que lo detectamos. Y precisamente la dificultad del diagnóstico es que este tipo de pacientes oculta de alguna u otra manera o incluso normaliza. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, doctora, es que nosotros estamos normalizando lo que es el déficit de atención y el déficit de memoria. Y yo me encuentro con muchos pacientes en el consultorio que me dicen, bueno, a mí se me olvidan las cosas, pero yo veo que a mi hijo se le olvidan también. Yo digo, bueno, pero a su hijo se le olvidan por algunas razones, a usted se le está olvidando por otras. ¿No es parte de los problemas problemas de metacognición de un paciente? Puede ser que sí, claro está. En la comprensión de que el paciente entiende que es normal lo que le está pasando o simplemente lo está ocultando, entonces llega un momento que, ya no lo puedo ocultar más, los hijos se dan cuenta y te lo llevan al consultorio. Pero durante todo este proceso, doctor, el paciente está comenzando a sentir mal consigo mismo. No es una depresión. Posiblemente sí sea una apatía, un resultado de un trastorno neuropsiquiátrico cognitivo, pero también ese enfrentamiento a ya no soy como yo era antes. Claro. Entonces ahí rápidamente es importante saber quién es, en quién fue que se instaló esa enfermedad. Entonces, consecuentemente, la personalidad. Esa era la otra pregunta que te quería hacer. Una persona con esos elementos, una persona con problemas de poder, que necesita poder, con que ya no utilizamos las estrategias de narcisismo, esas cosas, aparentemente el CIE-11. Hay personalidades más proclives a ciertas... No exactamente eso, sino cómo impacta. No es lo mismo que tú, una persona poderosa, maravillosa, con mucho poder, se te instale un cambio cognitivo producto de todo esto que dijeron los compañeros, a alguien que su vida probablemente sea no más simple, no quiero decirlo eso, sino que tenga otras demandas. Entonces es interesante ahí, por eso nosotros intentamos ver a la persona más allá de la enfermedad. Claro. Es el trabajo que tenemos nosotros desde el punto de vista de psiquiatría y psicología. Y creo que una gran parte del núcleo, de la médula, la quintesencia de estos diálogos es entender el paciente desde esa dimensión, desde ese panóptico biopsicosocial espiritual. No podemos sacar el cerebro, la mente y partir el paciente, como a veces, perdón que lo diga aquí, nosotros somos muy cerebrocentristas y nos olvidamos de esa dimensión. O sea, es una herencia descartiana que tenemos, pero creo que tenemos que volver a entender el paciente en esa pluridimensionalidad. Esa parte del diagnóstico que nosotros a veces arrojamos, ya de por sí es un problema que puede tener una carga y un duelo para la familia. Tal vez en el momento que se hace el diagnóstico, si el paciente tiene algún grado de anosognosia, porque ha llegado un poco avanzado, es importante derivar a la familia, tal vez a algún personal sanitario del área de la salud para dar a entender el proceso de cómo puede ir o hay que darle tiempo que se vayan acoplando en su dinámica familiar. No sé qué opinas tú. Claro, como terapeuta, por ejemplo, tengo que integrar a la familia muchas veces en el duelo del diagnóstico. En la forma en la que vamos a abordar al paciente, porque a veces nos olvidamos de que todo diagnóstico es una amputación. Exactamente. Y con cada diagnóstico también viene una pérdida. Entonces ya de por sí la familia... esa es mi perspectiva, no sé qué opinas tú, Hanley. O sea, si a una persona ya le arrojan un diagnóstico, tu padre tiene demencia, o todos los indicadores dan con un diagnóstico de un deterioro cognitivo, estamos hablando de que ya el paciente va con esta visión del cíclope. Solo puedo mirar hacia el futuro, y el futuro me dice que con una enfermedad neurodegenerativa, y he visto que no hay trastorno curativo. Entonces, la idea de la familia es mirando siempre hacia el final, que va a ser un final lastimero, y va a organizar su duelo y lo va a pasar, pero no sé si en ese momento entienden ustedes que es oportuno que esa familia se derive a un entendimiento de la enfermedad. Ahí la palabra que yo trato de
participar es la palabra paliativa. Se dijeron aspectos maravillosos de intervención, pero sabemos que la mayoría no va a responder como se ha planteado en las investigaciones, que es muy interesante. Lo paliativo, el acompañar, el entender que tienes que aceptar que hay una realidad que está pasando, no quiere decir que vas a abandonar estrategias de calidad de vida. Claro que vamos a seguir interviniendo, pero esa parte de acompañar en un viaje, que como tú pusiste en el título de esta actividad, un viaje desde lo neurocognitivo a lo conductual, los retos y los roles en las personas que están envueltas en este proceso de este trastorno. Y cuando hablamos ahí de personas, entendemos hombre, mujer, los rebuses que tenemos con el género ahora. Con los roles de género, sí. Y la situación de identificación que pasa con una persona que tiene una identidad sexual compleja y también tiene una situación de este tipo. ¿Qué está pasando? Y consecuentemente no sabemos qué hacer en estos casos con estas personas con esta condición. Y son los retos que tenemos que entender, sobre todo eso de los roles, ver cómo lo asumimos. ¿Quieres aportar? Sí, decía que la familia y el cuidador son tus mejores aliados. Yo vengo de la costumbre del psiquiátrico de Valladolid, del profesor maravilloso, el doctor Vicente, donde él decía, en una hora de consulta tú no vas a hacer nada a la semana. Tú tienes que integrar a todos, tienes que darle material a todos para que todos trabajen con el paciente de manera sistémica, porque al final, ¿verdad? Yo veo al paciente una hora, le hago la rehabilitación, pero también es lo que van a hacer en la casa. Como decía la doctora Fernández, maravilloso, de hacer ejercicios, de combinar los ejercicios con los ejercicios cognitivos, de sentarse, de conversar, de llevarlo. Tengo que integrarlos y decirle, mira, lo que se va a observar es esto. La enfermedad progresa de esta manera. Y lo voy preparando porque muchas veces te encuentras con casos de familiares que no aceptan el diagnóstico. Sí, precisamente por eso. Ahí es importante con lo de los cuidadores, que es muy interesante lo que dice el compañero, el entender que actualmente está de moda una serie de gente que son expertas, que saben más que nosotros. Es fascinante cómo los cuidadores se pueden convertir consecuentemente en expertos. Ahora los medios de comunicación, las redes sociales, los TikTokers, hay una pandilla ahí, una pandilla extremadamente interesante en entender que generan unas propuestas que pueden ser interesantes para su paciente, pero transferirlas es extremadamente riesgoso. Sí. Comprender las características de cada las grupo falencias que puede haber. Va a ser muy interesante. Entonces, las redes sociales, que son unos elementos maravillosos en este momento, pero un riesgo cuando consecuentemente las personas que asumen a partir de su experiencia lo asumen y lo transfieren y generan mucha angustia, y la gente va, yo vi esto y nos vamos organizando, vamos a entender qué pasa contigo, cuál es tu contexto de accionar para ver qué podemos hacer. Por eso los que tienen voz y tienen el poder de la palabra y del don de la comunicación tienen que apropiarse de la comunicación, doctor Hanle Montero, como usted, que se esconde y no lo hace, por ejemplo. Esto no es una indirecta, es una directa. Bueno, ¿cuáles son los trastornos cognitivos que podemos ver a veces como parte de un rostro de la demencia, además de la depresión, que sabemos que puede ser causa o consecuencia? O sea, sabemos que en los pródromos del Alzheimer puede estar la demencia de 10 a 20 años y también después del diagnóstico como una parte reactiva en el pulso evolutivo, ya el doctor lo decía en BRAC y BRAC. Además que se pueden ver, además de la depresión. Me dijiste que no quería enrolarte mucho en temas de signos y síntomas, pero tú sabes que estás con los neurólogos. Ellos prefieren hablar de signos y síntomas, estadísticas y eso, que hablar realmente de otras cosas. Ahí el compañero dirá las cosas que logra identificar en los test. Aquí me interesa plantear lo de la personalidad. Me interesa lo de la personalidad. ¿Quién es la persona? No comprendemos bien, pero aparentemente la forma de ser en estos contextos de cambios demenciales podrían acentuarse, tornarse una persona extremadamente insoportable su forma de ser, producto de la condición, o atenuarse. No entendemos bien. El maestro decía que uno es enfermo como sano, pero peor. Decía el doctor Tolentino. Entonces, uno es enfermo como es sano, pero peor. Esa parte que me interesa destacar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que se instala todo este proceso de alteración en los procesos neurobiológicos y consecuentemente qué va a pasar? ¿Cómo se superponen esos síntomas que el compañero ahí tiene con sus test? ¿Hay superposición de la personalidad en los trastornos conductuales o mientras más trastorno cognitivo, más expresión conductual?
Sí, por supuesto. Debemos decir que la personalidad es una forma... ¿Qué dice Phineas Cage? No vamos allá. Si vamos, si vamos al grano, la personalidad son una serie de preceptos e ideas que tú tienes sobre ti mismo, de la manera en la que te vas a comportar en ciertos contextos. La mayor queja de un familiar con Alzheimer es, bueno, ya no se comporta como era. Por supuesto, ya no recuerda cómo era. Porque uno tiene una idea de cómo uno debe de cómo debe comportarse, cómo debe ser. Esa es tu personalidad. Si te consideras como una persona honesta, en los momentos que tengas que ser honesto, vas a ser honesto. Y cuando no te comportas de manera honesta, entonces hay una disonancia cognitiva y tú estás como, wow, ¿por qué me comporté de esa manera? Pero una persona que comienza a perder funciones y que comienza a perder precisamente temas que están relacionados con la memoria, pues va a cambiar de comportamiento. Eso es inevitable. No va a mantener su propia forma de ser. ¿Algo queda? Sí queda, claro. Mi abuela queda. Pero mi abuela no se comporta como antes, porque mi abuela se ha convertido en una mujer chismosa. Y mi abuela era la mujer más... no se metía en la vida de nadie. Y ahora mi abuela se sienta a mirar por la ventana y hacer comentarios que yo digo, wow, ¿dónde está mi abuela? Sin embargo, ya ella no... esas áreas que están relacionadas con control de conducta ya no son igual que antes, ya no funcionan igual que antes. Entonces, obviamente, cambia. Claro, Cambia como su forma de ser. hablamos de diferentes tipos de espectro de trastornos neurocognitivos donde la expresión conductual va a ser totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Ya no hay esa inhibición de los impulsos que solía haber antes. Y un deterioro frontal, doctor, ¿verdad? Aparte de las funciones ejecutivas, como mencionaba el doctor. En lo psicológico, lo que todos recordamos, el ello, el super yo y el yo. Entonces, ese super yo que aprendió una serie de mecanismos de cómo afrontar ciertas dinámicas, claro. Entonces, aparentemente está el ello dado al diablo y consecuentemente un yo que está con tantas fallas en su estructura neurobiológica, consecuentemente es muy errático y es doloroso y es agotador. Incluso a veces cuando hay los momentos de cierta estabilidad, que la familia nos dice, doctor, pero él estaba muy bien ayer, él se está haciendo. Y ese malestar que le da a la familia cuando ve que hay días que ese paciente se comporta como alguien que está aparentemente bien. Y cuando llega la otra hermana que le dice que esto no me ha dado nada de comer el día entero hoy. ¡Pero papá! Y ahí se arma una situación tan dolorosa y tan difícil, producto de esas exageraciones o esa atenuación de esa forma de ser. El cambio en la personalidad, de hecho, se hacen estudios interesantes. Yo recuerdo que hace algunos 14 años salía el asunto de la memoria prospectiva y cómo los pacientes con Alzheimer no podían proyectar su memoria hacia el futuro. El artículo incluso decía que una persona que tiene ya cierta discapacidad, cierto trastorno de memoria, no puede imaginar. Porque para imaginar... Tú necesitas proyectarte hacia el futuro. Tienes que agarrar lo que tienes, lo que conoces desde el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Porque no se puede crear nada de la nada. Entonces, bueno, fíjate cómo en algo tan sencillo que es la imaginación, que no es tan sencillo como diríamos, porque nos separa, es una de las cosas que nos separa más de los animales que cualquier otra cosa. Y sin embargo, la perdemos cuando perdemos la memoria. Okay. ¿Cómo podemos mejorar esa redirección entre neurólogos, geriatras, en cuanto a la estructura de la evolución de la demencia? Me planteo de nuevo mi pregunta. No tenemos claro, o tenemos claro bien que a veces asumimos roles muy... del paciente se manda al psiquiatra para manejo de temas de conducta. Al neuropsicólogo, Fingers nos dio mucha lectura de qué debemos hacer en cada momento y realmente Fingers lo único que nos enseñó, pues nos enseñó muchas cosas, pero nos enseñó cosas que ya Hipócrates había dicho, que los 3 doctores por excelencia son el doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño, pero ya lo sabemos por estudio, por estadística, en fin. ¿En qué momento y cuál sería la línea de trabajo para poder hacer lo mejor para nuestros pacientes? Que creemos y entendemos que estamos organizados, pero a veces estamos como, el mismo paciente a veces nos dice, pero ¿es el psiquiatra, es usted, el geriatra, quién tiene que accionar, en qué momento, o juntos vamos mejor? Yo creo, en mi caso, tratar de saber qué es lo que la gente, qué es lo que me piden. A veces cuando a ti, que te lo he planteado, ¿qué implica una interconsulta? No es que me envíes al paciente, a veces no tengo yo que verlo, es conversar contigo. Eres tú que te estás angustiando y desesperando y yo tengo que estar disponible para ver qué es lo que pasa contigo y esa relación con este paciente que te está desbordando.
Entonces yo tener esa disponibilidad para yo a veces, tú me lo envías a mí y no tiene ningún sentido. Cuando me lo envías, el paciente a veces exige que en mi caso yo haga un diagnóstico también para que tenga sentido la consulta, porque si yo no hago un diagnóstico, ¿a qué yo fui al psiquiatra? Entonces a veces tiene que ver que tú puedas conversar conmigo, tener un canal de ver qué tal, claro, y que el seguro me lo pueda pagar, porque entonces alguien tiene que pagarme a mí por esa intervención en ese proceso que es importante. ¿Más fármacos, menos fármacos? Va a depender, es que no podemos satanizar, los medicamentos siguen siendo herramientas maravillosas. Lo que hay que En el área de entender, psiquiatría. lo que tenemos que entender que los medicamentos, recuerden que aparecieron después que comprendimos, aparecieron primero que entender lo de la enfermedad y consecuentemente no se hicieron para los problemas mentales. Lo estamos utilizando porque hemos visto que funciona, que hace esto, pero no son para eso. Y consecuentemente lo estamos usando y entender eso es vital, que estas sustancias que son fantásticas para modular cosas, no para curar, sino para modular, van a ser fantásticas. Baterías neurocognitivas tempranas en pacientes con factores de riesgo. Y hacer entender a los pacientes que no son milagrosas, que porque van a comenzar a tomar un medicamento no va a haber un cambio de la noche a la mañana. Baterías neurocognitivas tempranas en pacientes con factores de riesgo. Esto ya está realmente demostrado. Que hay pacientes que comienzan a mostrar déficit cognitivo antes incluso de que se vea algún tipo de daño en las imágenes cerebrales. O sea que siempre va a ser importante la derivación, el análisis estadístico de los trastornos cognitivos que se presentan, como ha mencionado el doctor Román. Si hay un trastorno de lenguaje, si hay un trastorno de memoria, si hay un trastorno de... Por ejemplo, yo vi una paciente recientemente de 80 y pico de años en la que ella como que no comprendía bien cuando yo le hablaba, pero al final y al cabo no era un problema auditivo, era un problema de lenguaje. Estaba fallando ya la parte comprensiva del lenguaje. Entonces yo decía, bueno, vamos a trabajarle eso, Entonces uno en la evaluación neurocognitiva, uno va detectando cosas que de cierta manera no son aparentes y también divide lo que es normal de lo patológico, ¿verdad? Porque es normal que olvidemos, pero ¿hasta qué punto? Entonces hay cosas que se pueden ir detectando temprano y siempre pero sin entender lo de la angustia, con la preocupación intensa, con detección temprana, que es interesante, pero genera en el propio médico y en el paciente una angustia compleja en entender qué tanto podemos nosotros prever ese futuro. Sí, comprender la enfermedad sigue siendo fantástico, pero enfermarse no es un castigo, es un evento humano, sucede, enfermarse le pasa a las personas. Y verlo en esa onda como personas que tienen una condición de salud compleja va a ser muy interesante. De acuerdo. Bueno, que la evaluación entonces si te permite, no hay nada, te permite ver si hay algún déficit y bueno, hacer recomendaciones a futuro. Bueno, vamos a hacer un cambio de vida, vamos a comenzar a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a mejorar lo del sueño, etcétera, etcétera. Sí, o sea que una detección temprana de un caso que todavía no haya sido tal vez detectado, sea por los familiares o el paciente que es aquel que todavía no tiene una percepción per se, o tiene queja cognitiva que la normaliza, pues nos puede ayudar a hacer una intervención temprana y esto nos puede hacer acopio de la neuroplasticidad. Generalmente nosotros entendemos que como médicos nos corresponde solamente medicar y accionar en aras de trabajar a lo que podemos curar, pero curar pocas veces, aliviar y consolar siempre. Las perspectivas de los modelos transdisciplinares son los trabajos que podemos hacer en aras de complementar aquellos que para nosotros como médicos, que tratamos de hacer una medicina cada vez más humanista, sin embargo, creo que nos falta mucho por trabajar y trabajarnos. Tenemos los atajos heurísticos, donde estos atajos mentales, donde nosotros queremos hacer las herramientas que son importantes, baterías del escritorio que sí nos ayudan a estandarizar y normalizar lo que hacemos en todos los sitios del mundo. Pero sabemos que en medicina no hay enfermedades sino enfermos. A veces esos atajos heurísticos que tomamos para hacer las cosas de manera idónea, rápida y oportuna, se superponen a nuestras propias distorsiones cognitivas y eso también puede hacernos errar. Yo les invito a todos a volver a tomar esa perspectiva del ser humano pluridimensional y no tomar ese distrito de la mente, el cuerpo, el cerebro. Somos gente biopsicosociales y espirituales. Y esa parte del sistema de creencia también retomar, porque estamos asistiendo a un momento histórico donde la psiquis social está quebrada. Y ya la doctora habló del TDA
como un factor de riesgo, aunque ayer hablábamos que los baremos hay que bajarlo. Entonces, creo que sí, que la reflexión de este panel es tal vez una invitación también a la detección temprana, a la intervención transdisciplinar, pero también a ver al paciente con esa cara humano que está mirando a otro ser humano, que es la culpa de Abel, aquel que no hace nada cuando tiene que hacer algo.